¿Qué tal, futuros profes? Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a hablar de un concepto que les tiene que sonar, Oh, la cultura. sí. Como estudiantes de pedagogía en la FES Zacatlán, pues saben que es un tema clave, Ah, pero de verdad lo tenemos dominado. mm, Hoy vamos a desmenuzarlo desde dos perspectivas, la humanista y la antropológica. así es. Y lo interesante es ver cómo estas dos visiones, pues, nos pueden ayudar a entender mejor a nuestros futuros alumnos y, por lo tanto, ser mejores profes. Para esta aventura nos vamos a basar en el artículo Reflexiones en torno a la concepción humanista y antropológica de la cultura de Jordi Busquet Durán. Un título que ya nos adelanta que eso se va a poner bueno. Y fíjense, antes de entrarle a las definiciones complejas, la palabra cultura viene del latín cultus, que significa cultivo. O sea, como cultivar la tierra, ¿no? Ajá. Pero aquí lo chido es que también se refiere al cultivo de la mente. Desde su origen, la palabra ya nos habla de un cuidado, un desarrollo tanto del mundo físico como del intelectual. Aguas con eso, porque esa dualidad se refleja en las diferentes definiciones de cultura. Raymond Williams, por ejemplo, nos propone tres. La primera es cultura como práctica intelectual, o sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, la creación artística, esas ondas. La segunda es obras y palabras. Aquí hablamos de las manifestaciones tangibles de la cultura, como los libros, la música, las pinturas, todo eso que podemos ver y tocar. Y la tercera, que creo que es la que más les va a servir como futuros profes, es cultura como modo de vida, es decir, la forma en que se organiza una sociedad, sus costumbres, valores, creencias, un sistema completo de significados que comparten. Exacto. Y aquí es donde la pedagogía entra a juego. Piensen. Para entender a sus alumnos no solo necesitan saber qué tan inteligentes son, sino también de dónde vienen, cómo viven, cuáles son sus valores, o sea, su modo de vida. ¿Cómo creen que eso influye en su aprendizaje? Pues muchísimo. Imagínense que tienen en su salón a un chico que viene de una comunidad indígena con tradiciones muy arraigadas y a otro que creció en un ambiente urbano súper moderno. Su forma de aprender, de relacionarse, de ver el mundo, todo va a ser distinto. Obvio, por eso es tan importante conocer el contexto cultural de nuestros alumnos. Y ahora sí, entremos de lleno a la concepción humanista de la cultura. Esta visión se centra en los logros artísticos e intelectuales de la humanidad. Piensen en la literatura clásica, la música sinfónica, la pintura renacentista, esas cosas que usualmente asociamos con la alta cultura. Ajá, y aquí un punto interesante. T.S. Eliot, un escritor famoso, decía que la cultura era patrimonio de una élite, de cierta clase social. ¿Creen que esa visión elitista sigue vigente hoy en día? ¿O la cultura se ha democratizado? Esa es una pregunta bien importante. Antes se pensaba que la cultura solo estaba en los museos, en las bibliotecas, en los teatros, pero hoy en día vemos expresiones culturales en todos lados, desde el graffiti hasta el hip hop. ¿Qué onda con eso? ¿Lo consideramos cultura o no? Tema para batir. Y ya que estamos en la onda humanista, hay que mencionar las 5 características que la definen. Va, la primera. La cultura humanista es selectiva. No cualquier cosa se considera cultura. Se eligen ciertas expresiones que, como ya dijimos, se asocian con la élite. Segunda, es única o singular. Se busca la originalidad, lo que diferencia una cultura de otra, como si cada cultura tuviera su propia personalidad, ¿no? Exacto. Tercera, la cultura humanista se separa de la naturaleza. Se ve como algo creado por el hombre, por su intelecto, que va más allá de lo natural. Es como si la cultura fuera una segunda naturaleza que construimos nosotros mismos. Cuarta, se le atribuye un carácter carismático. Es decir, hay una fascinación por las figuras excepcionales, los genios, los artistas que crean obras maestras. Es como si la cultura emanara de personas especiales con un don único. Y quinta, la cultura humanista se relaciona con el espíritu. Se busca un significado profundo, una trascendencia que va más allá de lo material. Es como si la cultura nos ayudara a conectar con algo más grande que nosotros mismos. ¡Wow! Suena intenso. Y fíjense en este detalle. Así como hablamos de tierra cultivada, también hablamos de mente cultivada. La metáfora del cultivo se aplica tanto al mundo físico como al intelectual. Es cierto. Y eso nos lleva a pensar, ¿cómo se cultiva la mente? ¿Qué papel juega la educación en ese proceso? ¿Cómo podemos, como futuros profes, ayudar a nuestros alumnos a cultivar su mente? Preguntas que nos dan para un buen rato. Pero antes de seguir por ese camino, vamos a explorar la otra cara de la moneda, la concepción antropológica de la cultura. ¿Listos para la segunda parte de este viaje? Listísimos. Vamos con esta concepción antropológica que, como dijimos, amplía la visión de lo que es cultura. Ya no solo hablamos de arte y erudición, sino de todos los aspectos de la vida humana. Conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres, hábitos, capacidades, todo eso. Una mega red de significados. Y gran parte de esta definición se la debemos a Evie Tyler, uno de los grandes de la antropología. Exacto. Taylor nos ayudó a entender la cultura como un producto colectivo, un sistema de símbolos y prácticas que se transmiten de generación en generación.
Y ojo aquí, porque desde esta perspectiva la cultura no es algo estático, se transforma. El texto menciona un ejemplo padrísimo. Las obras de Shakespeare, que nos muestran cómo la cultura e incluso la naturaleza pueden ser moldeadas por las prácticas humanas. Imagínense, las obras de Shakespeare siguen vigentes después de siglos y nos siguen hablando de temas universales como el amor, la venganza, la ambición. Es como si la cultura nos conectara con la esencia misma del ser humano, a pesar del tiempo y las diferencias. Es increíble. Y hablando de la visión antropológica, también tiene sus características. 9, para ser exactos. Te late si la repasamos rapidito. Dale. Aunque algunas ya las mencionamos, vale la pena profundizar. Primero, la cultura es aprendida, no es algo que traemos de nacimiento. La vamos adquiriendo a través de la socialización, en la familia, la escuela, con los amigos. O sea que nacemos como lienzos en blanco y la cultura va pintando nuestro mundo. Qué loco. Así es. Segundo, la cultura es compartida. Une a los miembros de una sociedad a través de un sistema de significados comunes. Por eso podemos entendernos con la gente de nuestro país, aunque no la conozcamos personalmente. Compartimos una base cultural. Y eso explica por qué a veces nos cuesta entender a gente de otras culturas, ¿no? Porque su código es diferente. Exactamente. Y aquí viene la tercera característica. La cultura es relativa. No existe una cultura superior a otra. Cada cultura tiene su propia lógica, sus propios valores, sus propias formas de ver el mundo. Ojo con esto, futuros profes. Porque en un salón de clases podemos tener alumnos de diferentes culturas y hay que respetar sus diferencias, no tratar de imponer una visión única. Totalmente. Y hay un concepto súper interesante que se deriva de esto, los universales culturales. Son valores o prácticas que se encuentran en todas las culturas, a pesar de sus diferencias. ¿Como cuáles? Dame ejemplos. Por ejemplo, la prohibición del incesto, la cooperación social, el lenguaje, el arte, la religión. Son como hilos invisibles que conectan a la humanidad. Es como si, a pesar de todas nuestras diferencias, hubiera algo que nos une a todos como seres humanos. Qué bonito. Sí, y esto nos lleva a reflexionar. ¿Cómo podemos, como educadores, fomentar el respeto a la diversidad cultural sin perder de vista esos valores universales que nos hermanan? Preguntas profundas que nos dejan pensando. Y ya que hablamos de la cultura como un sistema complejo, entremos al concepto de cultura como estilo de vida, que está muy en línea con las ideas de Max Weber. Weber, uno de los sociólogos más capos, nos habla del estatus y el estilo de vida como elementos clave para entender la dinámica social. Y aquí la cultura juega un papel fundamental. Claro, porque el estilo de vida no solo se trata de la clase social, ¿verdad? Implica una serie de elecciones, de preferencias que reflejan los valores y creencias de una persona o un grupo. Exacto. Y un aspecto a destacar, especialmente para ustedes como futuros pedagogos, es cómo los bienes materiales se convierten en símbolos de estatus social. La ropa que usamos, la música que escuchamos, los lugares que frecuentamos, todo eso dice algo sobre nosotros y nuestra posición en la sociedad. Es verdad. Y eso puede ser un tema complicado en la escuela, ¿no? Porque puede haber alumnos que tengan acceso a más bienes materiales que otros y eso puede generar tensiones, incluso discriminación. Sin duda, es un tema que hay que manejar con mucha sensibilidad. Y justo de eso vamos a hablar en la tercera y última parte de este Deep Dive. Cómo la cultura como estilo de vida impacta en el aula. ¿Y qué podemos hacer los profes para crear un ambiente de aprendizaje inclusivo y equitativo? No se lo pierda. De regreso a nuestro Deep Dive sobre la cultura. Ya vimos la onda humanista, la antropológica y ahora vamos a conectar todo esto con su chamba como futuros profes. Simón. ¿Cómo? Pues a través del concepto de cultura como estilo de vida. Ajá. La idea aquí es ver la cultura no solo como ideas o tradiciones, sino como la forma en que la gente vive, consume, se relaciona con el mundo. Es la cultura en acción. Me late. Y para entrarle a este tema tenemos que recurrir a Max Weber, un sociólogo que le sabía esto del estatus y el estilo de vida. Weber nos ayuda a cachar cómo la cultura se ve reflejada en las cosas que hacemos diario. Desde la ropa que usamos hasta la música que escuchamos, la comida que nos gusta, los lugares a los que vamos. O sea que nuestro estilo de vida es una expresión de nuestra cultura. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo aplicamos todo esto en el salón de clases? Primero hay que reconocer que cada alumno llega con su propio bagaje cultural, con un estilo de vida que ha moldeado su forma de pensar, de aprender, de relacionarse con los demás. Claro, no podemos esperar que todos los alumnos sean iguales, ni que aprendan de la misma manera. Hay que valorar la diversidad y adaptar nuestras estrategias de enseñanza a las necesidades de cada uno. Exacto. Y para lograrlo es súper importante entender el contexto socioeconómico de nuestros alumnos. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué les preocupa? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo influye la cultura en su identidad? Son preguntas clave que nos ayudan a conectar con nuestros alumnos a un nivel más profundo. Y hablando de conectar, el texto menciona algo importante.
cómo los bienes materiales se convierten en símbolos de estatus social. Ajá. Piensen en la ropa de marca, los celulares de última generación, las vacaciones en el extranjero. En la sociedad de consumo, es fácil asociar la cultura con el poder adquisitivo. Ya, y eso puede generar broncas en el salón de clases. Imagínense a un alumno que no tiene acceso a esas cosas. ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo va a afectar su autoestima y su participación en clase? Es un tema delicado que hay que manejar con pinzas. No se trata de satanizar el consumo, sino de crear conciencia sobre cómo la cultura puede usarse para reforzar las desigualdades. Y ahí entramos nosotros, los profes. Tenemos que fomentar el pensamiento crítico, la valoración de la diversidad y crear un ambiente de respeto e inclusión en el salón de clases. Exacto. Hay que enseñarles a nuestros alumnos a cuestionar los estereotipos, a valorar las diferencias, a construir una sociedad más justa y equitativa. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan grande! Pero también, qué chido poder contribuir a formar mejores seres humanos. Y ya para ir cerrando este deep dive, recordemos una idea que vimos al principio. Si la cultura se aprende y puede transformar la naturaleza, la educación puede ser una herramienta para construir un futuro mejor. Esa es la pregunta que los invito a llevarse a casa, futuros profes. Piensen en el poder que tienen en sus manos para moldear mentes, cambiar realidades y construir un mundo más chido para todos. Buenísima reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la cultura. Hasta la próxima. Hasta dona a Mencueradu.